En una isla donde la historia parece enterrada bajo capas de piedra, fuego y silencio, existe un objeto que no debería estar ahí. No porque sea falso, sino porque no encaja. Real, fechado y aún así incomprensible. Su nombre, el disco de Phaistos. Arcilla cocida del tamaño de un plato, cubierta por símbolos en espiral, no escritos a mano, estampados uno a uno, como tipos móviles antes de la imprenta. 1908. Palacio de Phaistos, al sur de Creta. El arqueólogo Luigi Pernier lo encuentra en una habitación subterránea junto a restos quemados, como si hubiese sido ocultado o abandonado con prisa. Y desde el primer momento, algo resultó inquietante. No existe nada parecido en ningún otro yacimiento, ni antes ni después. El disco aparece completamente solo, sin copias, sin fragmentos, sin contexto. Más de 200 símbolos, figuras humanas, animales, plantas, herramientas, alineados con una precisión casi ceremonial, siguiendo una espiral hacia el centro. Un mensaje que no se lee en líneas, se sigue como un ritual, y termina de golpe sin cierre. Solo silencio. Se asumió que era minoico, una civilización sofisticada, marítima, de palacios y símbolos, pero ninguna escritura conocida encaja con el disco. No es lineal A, no es lineal B, no es egipcio, no es hitita, no es sumerio, es otra cosa. Durante más de un siglo, lingüistas y criptógrafos han intentado descifrarlo. Himno, calendario, lista, mapa. Cada teoría se derrumba, porque sin un segundo texto, todo es conjetura. Elegante, pero vacía. Y entonces llega la pregunta que incomoda. ¿Por qué alguien crearía un sistema de símbolos tan complejo para usarlo una sola vez? La tecnología es lo perturbador. Cada signo fue estampado con un sello. Planificación, diseño, intención de repetirlo, pero nunca se repitió. Tal vez no era un texto cotidiano. Tal vez no era para cualquiera. Tal vez era un objeto ceremonial o un mensaje dirigido a alguien que nunca llegó. ¿Y si el disco no era para ser leído, sino activado? En la parte 2, entramos en el mundo minoico y en las teorías que nadie logra sostener. Creta, Edad del Bronce. Los minoicos levantaron palacios sin murallas, con patios, corredores y frescos, como si la autoridad no naciera de la guerra, sino del símbolo. Su religión parece hecha de gestos y rituales, toros, laberintos, ofrendas, procesiones. Y en ese mundo, un objeto como el disco tendría sentido. Pero hay un problema. Conocemos dos escrituras asociadas a Creta. Lineal A, aún indescifrada, y lineal B, que sí se pudo leer, griego micénico. El disco de Phaistos no se parece a ninguna de las dos. Sus signos son pictogramas compactos, repetidos por sellos, no trazos rápidos de un escriba. Esa diferencia no es estética, es tecnológica. Donde lineal A registra administración, el disco parece exigir diseño previo, como si hubiese un taller de símbolos. Entonces nacen las teorías. La primera, un himno. La espiral sería una recitación, verso tras verso, hasta el centro, como una plegaria cerrada en arcilla. Otros hablan de un calendario, símbolos que marcarían estaciones, cosechas, festivales. Pero no hay patrones claros, no hay series que se repitan como meses. Para descifrar una lengua, necesitas un cuerpo de escritura. Necesitas errores, variaciones, evolución. Aquí solo hay perfección y soledad, y eso alimenta otra sospecha. Tal vez el disco no era comunicación, tal vez era validación, un objeto que funciona, aunque nadie lo entienda. Piensa en un sello real, en un contrato sagrado, en una fórmula que se repite exactamente porque cambiarla la rompería. Y por eso se imprime, no se escribe. Si te atraen los misterios reales que la historia aún no se atreve a explicar, suscríbete a Sombras de la Historia. Es gratis, y cada semana volvemos a abrir lo sellado. Pero incluso con esa idea queda lo más extraño. Si fue diseñado para reproducirse, ¿por qué no existe una segunda pieza? Ni una prueba, ni un borrador. En los palacios minoicos se guardaban tablillas por cientos.
Sin embargo, el disco está solo, como si perteneciera a una ceremonia única o a un momento que no debía repetirse. Y cuando lo miras de nuevo, la espiral no parece escritura, parece una instrucción, un camino, un recorrido hacia el centro donde algo termina. En la parte 3 vamos a cruzar la última puerta, la hipótesis de la activación, la cocción definitiva y el silencio que dejó una civilización al desaparecer. Y lo más inquietante, cuanto más lo miras, más parece mirarte. Nos vemos en la parte 3. Parte 3. La hipótesis más incómoda no pregunta qué dice el disco, sino qué hace. Porque su diseño no parece el de un texto para leer en silencio. Parece el de una secuencia para ejecutar, símbolo tras símbolo, siguiendo la espiral. Imagina a alguien recitándolo en voz alta, marcando el ritmo con la respiración, con las manos, con pasos lentos. Un canto que se estrecha hacia el centro. Algunos investigadores lo comparan con una partitura primitiva, otros con un circuito, un orden fijo que si lo sigues, produce un resultado. Y ahí el estampado cobra otro sentido. No se trata de belleza, se trata de exactitud, de repetir lo mismo, sin desviación, como un sello de autoridad, como una fórmula ritual, como una llave. Porque en un ritual, una variación mínima puede cambiarlo todo. Pero lo definitivo llega con un detalle técnico. El disco fue cocido después de ser grabado. No era un borrador. Quedó fijado para siempre. Eso implica intención total. Alguien sabía exactamente qué estaba poniendo ahí, y lo selló en arcilla como quien cierra una puerta con fuego. Entonces llega la pregunta final. Si esto era una llave, ¿dónde está la cerradura? ¿Dónde está el segundo objeto, el segundo texto, el resto del sistema? Y aquí aparece la sombra histórica. La civilización minoica colapsó. Terremotos, incendios, quizá la gran erupción de Tera, quizá invasiones. Los palacios se vaciaron, los archivos se perdieron, los rituales se interrumpieron. Y si había una clave, desapareció con quienes la pronunciaban. Lo que queda es un objeto intacto, pero amputado de su contexto. Un mensaje sin idioma, un mecanismo sin manual, una oración sin voz. Hoy el disco vive tras un cristal, fotografiado, escaneado, digitalizado. Y sin embargo el siglo XXI no puede arrancarle una frase segura. Quizá el mensaje no se perdió. Quizá nunca fue para nosotros. Quizá fue un acto cerrado, destinado a un grupo, a un lugar, a un momento que ya no existe. Porque la historia no siempre se olvida. A veces elige no hablar, y cuando lo hace, deja advertencias en forma de objetos imposibles. El disco de Phaistos permanece ahí, mudo. Y tal vez esa sea su función. Recordarnos que hubo conocimientos que existieron y se extinguieron sin traducción. Si alguna vez fue una llave, hoy solo nos queda el contorno de sus dientes y el eco de una civilización que el mar se tragó. Sois sombras de la historia. Y esto fue el disco de Phaistos, el mensaje antiguo que nadie ha logrado leer.